Hola amigos, espero todos se encuentren súper bien. Bueno, en este video vamos a aprender a utilizar y a tener conocimiento sobre nuestro multímetro o nuestro tester. Este es un multímetro básico, de lo más económicos que podemos encontrar en el mercado. Bueno, entonces primero, para comenzar con nuestros multímetros, aquí en esta posición estaría apagado, sino que aquí le tengo un sistema de control que lo apago directamente con el switcher que se encuentra este audio acá. ¿Listo? Bueno, entonces nuestro multímetro trae para medir lo que es la corriente continua, la que son de baterías y de fuentes. Tiene para medir las corrientes alternas, las que son de nuestras casas, y las corrientes de motores. ¿Listo? Y aquí tiene para medir corriente continua, la que trabajan con nuestras fuentes, corrientes continuas. Estos multímetros básicos no traen para medir lo que son las corrientes alternas. Traen para medir las resistencias, que viene su código en ohm. Traen para medir lo que son diodos y lo que es medir continuidad, y trae para medir lo que es la temperatura. Trae para medir la ganancia del transistor, el HF, y acá tiene para sacarle las polaridades a los transistores, si es NPN o si es PNG, si es de base positiva o si es de base negativa. Aquí se conectan sus terminales y se sacan los porcentajes. Entonces sus conexiones, acá va, este es el COM, que sería el negativo, y aquí sería el más para hacer sus conexiones. Para medir corriente ya conectaríamos la punta de prueba en este lado de acá. Vamos a medir estas dos baterías, esta que es una batería de 9 voltios y esta que es una de 1.5 voltios. Vamos a medirlas. Algo que tienen que saber, que este multímetro es muy básico. Este multímetro, la medición no nos la va a dar a un 100%. Este multímetro no puede dar una medición entre un 70 o un 60%. Es los valores que se aproximan. Entonces vamos a medir esta batería. Vamos a medir, aquí está el más y acá está el menos. Entonces más y menos. Entonces más y menos. Bueno, ahí nos marca este valor de 5.2 voltios, que es más o menos, ya la batería está muy consumida. Vamos a medirla con otra que tenga el valor más estable. Listo. Sus puntas de prueba, el más abajo y el más arriba, para hacer sus respectivas mediciones. Bueno, entonces aquí lo vamos a medir con una batería que está no ha tenido constante uso, está nueva. Entonces vamos a mirar su medición y los porcentajes que no bota. Entonces punta de medición menos con menos y más con más, y completamente nos bota 9.42. o sea que el multímetro sí nos da una medición entre 70 y 80%. Sí nos ayuda con nuestra medición. 940. Listo, perfecto. Vamos a medir nuestra batería de celular. Que nuestra batería de celular, su porcentaje es de 3,7 voltios. Entonces vamos a medirla a ver qué porcentaje nos da. Bueno, 3,8. Tenemos que se coloque nuevamente estable. Ahí está. Ahí está. 3,8. Su medición sí, esta sí da estable. Nos da una medición coherente. Bueno, entonces conclusión, es un multímetro de medición muy básica, que para trabajos donde no se requiere mucha medición de componentes sirve. Su medición nos da una medición proporcionada, o sea que sí nos puede servir para nuestros trabajos. Y pues está limitado para medir corriente,
solo nos mide corriente continua y no nos mide la corriente alterna. Listo. Bueno, ahorita vamos a pasar a un multímetro semiprofesional de la marca Unic. Este multímetro ya nos trae para medir más componentes, a diferencia del multímetro básico que vimos en el video anterior. Este nos trae para medir lo que es la continuidad, lo que son los diodos, lo que es la resistencia que está en ohm y ganancia del transistor. Y aquí nos trae para medir también lo que es los capacitor en microfaradios, para medir capacitancia de los capacitor en microfaradios, y también otra vez para medir inductancia de las bobinas. Inductancia, esta es la diferencia que nos trae este multímetro semiprofesional. Y también para medir la ganancia de los capacitores de base positiva y de base negativa. La diferencia es que este no nos trae para medir ni corriente alterna, ni corriente continua, ni voltaje, pero sí nos trae para medir otros componentes que se necesitan en el ámbito electrónico. Bueno, vamos a aprenderlo. Se aprende aquí en Power. Vamos a medir esta resistencia. Esta resistencia es de 220 ohmios. Si se pueden ver el color, no sé si ahí se pueden ver los colores. Bueno, esta resistencia es de 220 ohmios. Vamos a medirla. Recordemos que la resistencia no tiene polaridad y no pueden ver, nos da una medición, puede entre un 90%. Está su medición. Listo, perfecto. Bueno, ahora vamos a medir este diodo. Recordemos que para medir los diodos para que tenemos que medirlo en dos posiciones. Por ejemplo, aquí está marcado una rayita color gris. Esta vendría a ser el negativo y esta rayita acá vendría a ser positivo. Entonces, cuando invertimos las puntas, nos tienes que marcar infinito, y cuando colocamos el valor punta a punta con su respectivo polo atraído, nos tiene que marcar un valor acá. Vamos a hacer la respectiva medición. Bueno, entonces vamos a hacer la medición. Vamos a colocar menos con más y más con menos, y nos tienes que dar un valor infinito. Como pueden ver, infinito 1, no nos marca ningún valor. Al invertir nuestras puntas nos va a marcar un valor. Entonces ahí quiere decir que nuestro diodo está en buen estado. Invertimos nuestra punta, más con menos y menos con menos, y perfecto. Marca este valor que es más o menos el valor que da el diodo 563. Entonces ahí nuestro diodo está en perfecto estado. Bueno, y aquí tenemos para medir lo que son nuestros condensadores o nuestros capacitores. Estos están en microfaradios, y la medición acá la tenemos en microfaradios y en nanofaradios, una medición más baja. Entonces, pues en este momento no cuento con esos capacitores, entonces no podríamos hacer la medición. Pero bueno, en eso tenemos para medir lo que es la capacitancia y lo que es la inductancia. La inductancia está en nuestras bobinas. Aquí en nuestra bobina están las inductancias. Entonces de aquí sacamos nuestras mediciones. Listo, perfecto. Entonces para hacer las mediciones cambiamos. Recordemos que estos capacitores son polarizados. Tienen polo negativo y polo positivos. Como hay otros capacitores que no son. Bueno, entonces recordemos que esos capacitores tienen su polaridad. La granja gris es negativa y esta granjita negra sería la positiva. Estos son los otros capacitores. Por ejemplo, estos capacitores no tienen polaridad. Estos se utilizan tanto en corriente continua como en corriente alterna, porque no tienen polaridad. Son también muy utilizados en corriente alterna. Listo. Bueno, entonces resumen tiene para medir lo que es inductancia, para medir capacitancia en los condensadores, y para medir ganancia de los transistores
Estos son los transistores. Acá tengo un transistor. Este venía a ser un transistor para medir los transistores. Lo mostramos aquí y aquí medimos las ganancias de los transistores. Listo. Tiene para medir resistencia. No, tiene para medir 20 megas de resistencia. Y también tienen para medir lo que es la continuidad y los diodos. Este es un multímetro semiprofesional. Da medidas entre un 80% y un 85%. Y nos trae para medir otras funciones. Bueno, en este video vamos a ver el uso de la pinza amperimétrica. Esta pinza amperimétrica es utilizada en las zonas industriales por los trabajadores eléctricos. ¿Listo? Estas pinzas amperimétricas son las que suelen utilizarse para medir corrientes alternas muy altas. Para eso tiene este pequeño caimán, que es donde se introduce el conductor o el cable, que sería para medir las corrientes altas. Bueno, aquí tenemos sus opciones de medición. Aquí para apagar, aquí tenemos para medir lo que es la tensión continua, acá tenemos para medir lo que es la tensión alterna, y aquí tenemos para medir diodos, continuidad y resistencia. Aquí tenemos para medir tres funciones, y acá tenemos para medir la temperatura, y acá ya es para medir la corriente de 2 amperios a 20 amperios, de 200 amperios a 400 amperios. Listo, entonces vamos a medir nuestra extensión. Vamos a medir esta batería que tenemos acá. Esta batería es de 9 voltios. Ya las hemos medido en el primer multímetro que tuvimos. Así que la vamos a volver a medir. Bueno, entonces sus conexiones ya vemos su punta. Va acá, sería el más, y acá en con va su punta negativa. Esta pinza perimétrica nos da una medición entre un 90 y un 95% de porcentaje en medición. Vamos a medir esta batería, conectamos el más con el más y el menos con el menos, y nos da una medición de 9.53 y nos da una medición precisa. Listo, 9.53 nos da una medición precisa. Listo, perfecto. Para medir, bueno, vamos a medir nuestra tensión de casa. Nuestra tensión de casa es de 110, 120, 120. Entonces vamos a conectarla aquí y acá. Recordemos que la tensión alterna no hay polaridad, o sea que nosotros la podemos conectar de cualquier forma. Y perfecto, y ahí nos mide 105.4 voltios alterno. Como no hay polaridad, lo podemos conectar de cualquier forma y nos va a marcar la misma medición. 105.3.5 voltios no marca la tensión alterna. Perfecto. Esta pinza perimétrica, como les dije en un principio, se utiliza mucho en las industrias para hacer mediciones de motores y aparatos que tienen alta demanda de corrientes. Al conectarlo aquí se mide su corriente. Ahora vamos a hacer una prueba de medición de corriente con un aparato. Vamos a medir un ventilador y vamos a ver cuánta corriente nos consume ese ventilador. Bueno, ahorita vamos a conectar este ventilador, que nos dice que su potencia es de 60 vatios. Entonces vamos a medirle su corriente. Entonces vamos a conectar nuestro ventilador. Vamos a conectar acá. Vamos a conectar. Listo. Vamos a hacer la medición de corriente. Ya sabemos que nuestra corriente viene de acá y sale nuestro ventilador. Bueno, entonces vamos a ensayar nuestro ventilador y vamos a hacerle la prueba de corriente. Para medir la corriente de nuestro ventilador, lo que vamos a hacer es súper fácil y sencillo. Abrimos aquí. Primero tenemos que acomodarlo en corriente. Como es una potencia bajita, no va a tener una corriente mayor a 5 amperios. Entonces vamos a cuadrar de 2 a 10 amperios.
y lo vamos a introducir aquí la mitad del cable y nos va a marcar la corriente y nos marca 406 miliamperios. 406 miliamperios, ya la mitad, prácticamente la mitad de 1 amperio. Ese sería el consumo que consume nuestro ventilador. Tiene 3 niveles, ahí está el nivel máximo. Cuando le bajamos, perdón, ahí estaba en el primer nivel, ahí le subimos al segundo nivel, ahí le subimos al tercer nivel. Mire que su consumo en corriente aumentó. Vamos a bajarle al segundo nivel disminuyó su consumo de corriente. Le vamos a bajar al tercer nivel y su consumo de corriente disminuyó, queda en 400 miliamperios. Entonces esta pieza amperimétrica son las que se usan en las zonas industriales para medición de corriente alternas altas, ya sea de motores, ya sea de taladros, ya sea de polihoras, ya sea de cualquier tipo de motor que consuma mucha corriente. Se usa en las grandes industrias. Listo, bueno, espero que les haya gustado este video. Nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídense mucho.